El día de hoy vamos a estar viendo en la carta a los Colosenses, al capítulo 2. Comunidad Jireh tiene un plan de lectura diaria de un capítulo al día. Posterior se graba un devocional y se sube sobre la misma lectura que hemos estado analizando. Y el día de hoy nos toca Colosenses capítulo 2. ¿Y por qué quiero hablar de esto el día de hoy? Porque me encanta la idea de saber que tú que estás escuchando esta predicación ya tienes un contexto de lo que se va a hablar. Tú ya vienes leyendo desde días atrás el preámbulo para poder llegar a este capítulo. Así que para mí es un gran gusto y un placer poder hablar esta noche acerca de un capítulo que yo sé que la gran mayoría ya leyó y que otros tenían planeado leer durante esta noche. Así que para mí ese es un gran gozo. Así que el día de hoy vamos a estar viendo a partir del versículo 8. Y le he puesto a este tema, ustedes saben que yo no suelo ponerle títulos a las pláticas, pero el día de hoy le he puesto por tema completos en Él. ¿En quién? En Cristo, por supuesto. Vamos a leer versículo 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Muy bien, primero vamos a dejar aquí este versículo antes de continuar con los demás. Véanlo con cómo es que está hablando el apóstol Pablo y le dice a los colosenses: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y luego dice, ¿por qué? ¿Cómo? Según las tradiciones de quienes, de los mismos hombres y no de Cristo. Ok, antes de comenzar a hablar sobre este capítulo, quiero hablarte un poco del contexto histórico, lo que estaba sucediendo. Pablo escribe esta carta estando prisionero, junto con la carta a los Filipenses y la carta a los Efesios. Mientras Pablo está ahí, recibe la visita de un hombre al cual en el capítulo anterior, este hombre va con Pablo, lo visita a la cárcel y le comenta lo que estaba sucediendo en la iglesia en Colosas. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Se había levantado un grupo de personas en contra de las enseñanzas de Cristo. Se había levantado un hombre y un grupo de hombres, y querían minimizar la enseñanza de Cristo y minimizar a la persona de Cristo. Es por eso que esta carta es muy rica en cristología, es decir, es muy rica, que nos habla mucho sobre la enseñanza de la persona de Cristo, de quién es Cristo, porque Pablo sabía que en la iglesia en Colosas estaba sufriendo esto, que la gente no sabía bien o se estaban siendo confundidas con estas enseñanzas. Vamos a leer versículo 9. Vean qué era lo que estaba enseñando este grupo de personas que no eran personas seguidoras de Cristo. Dice en el versículo 9: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Ustedes están completos en Él. ¿Y por qué dice Pablo esto? Pablo dice que toda la plenitud de la deidad habita en Cristo Jesús. Hace aproximadamente 3 días o 4 días, no sé bien exactamente, ustedes lo recordarán, estuvimos viendo Filipenses capítulo 2, donde Filipenses capítulo 2 nos habla de que Cristo mismo no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó, que vino a la tierra y vivió como un siervo, como un hombre. Y yo les decía en el video que subí que a pesar de que Cristo estaba en la calidad de siervo, en la calidad de humano, jamás había dejado de ser Dios. Y aquí Pablo les está diciendo a los colosenses que toda la plenitud está en Dios, en Jesús, que la plenitud de la deidad se encuentra en Jesús.
y lo remata con el versículo 10. Y ustedes también están completos en Él. Entonces, ¿qué era lo que estaban diciendo este grupo de personas en ese momento? Este grupo de personas estaban diciendo que Dios es bueno, y efectivamente tienen razón. Dios es bueno. Pero decían que todo lo material era malo. Hoy en día a este grupo de personas se le conoce como gnósticos, donde dicen que Dios es bueno, pero todo es malo. La materia es mala, por lo tanto el hombre es malo. Por lo tanto Jesús, al hacerse hombre, se hizo malo. Eso es lo que estaban diciendo. Y si Jesús se hizo hombre y era malo, entonces Jesús no podía ser Dios. Hoy en día hay muchas sectas, hoy en día hay muchos grupos religiosos que tienen esta misma afirmación, diciendo que Jesús no es Dios. Pero quiero recordarte lo que tú ya sabes. Jesús se hizo hombre, Jesús era 100% hombre, pero Jesús también era y es 100% Dios. Y Pablo aquí se los recuerda y les dice: oigan, aunque se levanten un grupo de personas que estén diciendo lo contrario, aunque se levante un grupo de personas que esté diciendo que no es Dios Jesús, ustedes no se dejen engañar por medio de esas filosofías y esas huecas sutilezas. Ustedes no se dejen engañar, iglesia, comunidad Jireh, y todo aquel que me está escuchando en este momento a través de una pantalla, en un celular o en una computadora. Déjame decirte lo siguiente: no te dejes engañar con falsas filosofías, con huecas sutilezas que te digan que Jesús no es Dios. Jesús es Dios. Aunque tú no lo quieras reconocer, Jesús sigue siendo Dios por los siglos de los siglos. Y Pablo les dice a los colosenses: oigan, Jesús es Dios. Toda la plenitud de la deidad está en Jesús. Pero me encanta lo que dice Pablo. Pablo les dice: ok, Jesús es Dios, pero vean el versículo 10. El versículo 10 dice: y ustedes están completos en Él. Pablo dijo a los Gálatas: oigan, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si Cristo, que es Dios, vive en mí, y si toda la plenitud de la deidad está en Jesús, entonces yo estoy completo en Él. En pocas palabras, ¿qué me puede faltar a mí si yo estoy viviendo en Cristo? ¿Qué me puede faltar a mí? Si Él día con día me está demostrando que está en total control de todo lo que vivimos, si día tras día Él me está demostrando que es mi proveedor para todo lo que necesito en mi diario vivir, si día a día me está demostrando que Él lo ha dado todo por mí, entonces yo, estando viviendo en Él, también estoy completo. ¿Qué me puede hacer falta a mí? ¿Qué me puede separar de su amor? Absolutamente nada, porque la plenitud de la deidad está en Jesús. Y nosotros estamos completos en Él. Versículo 12. Bueno, vamos a darle lectura completo. El 10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principio y potestad. Versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ok. Hay algo interesante aquí en este versículo. En este versículo, el 12, nos está diciendo que nosotros tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Que nosotros fuimos resucitados juntamente con Jesús. Ahora este domingo acabamos de recordar lo que Jesús hizo sobre la muerte. Que la cruz fue vencida, que la muerte fue vencida.
y que Jesús resucitó de entre los muertos. Y aquí nos está diciendo que así como Cristo resucitó, entonces nosotros también hemos sido resucitados. Quiere decir que tú y yo, cuando estamos en Cristo, cuando tú y yo estamos con Jesús, nosotros también hemos llegado a tener una nueva vida en Jesús. ¿Y qué significa esto? Significa que todo lo que viviste anteriormente, que todo lo que pasaste con anterioridad, que todo lo que hiciste antes, una vez que tú te encuentras con Jesús, una vez que tú te encuentras con Cristo, ya no puedes seguir siendo el mismo. Tú ya no puedes seguir siendo la misma persona de antes de haber conocido a Cristo. Tú ya no puedes seguir viviendo de la misma manera una vez que te encuentras con Jesús. Nosotros tenemos una nueva vida cuando estamos en Cristo Jesús. Versículo 13. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Y a vosotros, estando muertos en pecados, vean, aquí está recordando lo mismo que les dijo a los efesios. A los efesios Pablo les dijo: nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero ahora Cristo ha dado la vida por nosotros, y ahora Él también nos ha levantado de los muertos a nosotros, y ahora nosotros tenemos una nueva vida. Y aquí lo está diciendo: antes nosotros estábamos muertos en los pecados, en la incircuncisión de vuestros pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, y dice que nos dio vida juntamente con Él. Y cuando nos da vida, también dice que nos ha dado el perdón de los pecados. Pero, entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder tener esa nueva vida en Cristo Jesús? Lo que nosotros necesitamos es alcanzar el perdón de los pecados. ¿Y cómo entonces obtengo yo el perdón de los pecados? La primera predicación de Jesús, el día de hoy yo compartí una imagen. Y en la imagen decía que Jesús, en su primera predicación, y que incluso la primera palabra de su predicación, y lo podemos leer en Marcos capítulo 1, la primera palabra de Jesús en su primera predicación fue: arrepentíos. La primera palabra que Jesús dijo fue: arrepentíos, y la segunda fue: creer. Arrepentíos, es decir, arrepiéntete, cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de pensar, porque entonces Él te va a perdonar los pecados. Y ahora sí, cuando Cristo te ha perdonado, ahora tú y yo tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, porque en Cristo habita toda la plenitud. Y si en Cristo habita toda la plenitud, entonces Él tiene derecho, entonces Él tiene potestad, entonces Él tiene autoridad para perdonar los pecados y darnos una nueva vida a ti y a mí. Y este versículo me encanta, el 14, porque dice que nos perdonó todos los pecados. Y vean lo que dice el 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la muerte de Jesús, y el domingo lo volvimos a hablar. Estuvimos hablando y yo les decía lo que Jesús había hecho. La última palabra de Jesús, vean qué impresionante. La primera palabra de Jesús en su ministerio fue: arrepiéntanse. La primera palabra que Jesús dijo fue: arrepentíos. Y la última palabra que dijo Jesús fue: tetelestai, es decir, consumado es. Todo está hecho. La deuda ha sido pagada en su totalidad. Lo podrás recordar en la predicación del domingo pasado.
Y aquí dice el versículo 14, que cuando Él dice que ha sido todo consumado, que ya todo está hecho, dice que el acta de decretos que había en nuestra contra y que nos era contraria, que ha sido quitada del medio. Entonces tú y yo ahora tenemos libertad a través de Cristo. Ahora tú y yo tenemos libertad para llegar directamente al Padre, porque el perdón de los pecados lo hemos encontrado en la cruz del Calvario. Ahora tú y yo tenemos una nueva vida. Ahora tú y yo somos unas nuevas criaturas. Tú y yo somos unas nuevas criaturas. Porque dice en el versículo anterior, en el 13, que nos dio vida juntamente con Cristo. Y en el 14 nos dice que esto sucedió en la cruz. ¿Sabes qué significa esto que sucedió en la cruz? Significa que tú y que yo no merecíamos que nos quitaran esta acta de decretos que había en contra de nosotros. Significa que tú no lo merecías, significa que yo no lo merecía, pero ahora a través de Cristo hemos sido adeptos a la gracia. Ahora a través del sacrificio de Jesús hemos sido adeptos al perdón de los pecados. Ahora esa acta que estaba en nuestra contra ha sido quitada del medio de nosotros y ha sido clavada en la cruz. Y si fue clavada en la cruz, y si eso sucedió en la cruz, y si la vida nos las ha dado Cristo, y si nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, ¿sabe qué significa todo esto? Todo esto significa que tú y que yo no hicimos absolutamente nada. Que todo ha sido por gracia, que todo ha sido por Él, que todo ha sido a través de Él y que todo ha sido para Él. Todo ha sido por gracia. Jesús es Dios. Y en ese poder que Él tiene porque es Dios, nos ha perdonado a nosotros de nuestros pecados. Él ha anulado esa acta de decretos que había en contra de nosotros y que nos era contraria. La ha quitado de en medio y la ha clavado en la cruz. Versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Puedes escribir ahí en los comentarios, Cristo triunfó en la cruz. Cuando todos creían que Cristo había sido derrotado, cuando todos creían, cuando el mismo enemigo, cuando las mismas potestades pensaban que Cristo había sido derrotado en la muerte, al tercer día este se levanta con poder y nos pudimos dar cuenta que Él resucitó y que cuando Él resucita realmente tenía la potestad de dar la vida y de volverla a tomar como nos lo había dicho, pero también nos demostró que nos ha dado una nueva vida a nosotros y que tú y yo somos unas nuevas criaturas. Así que déjame y te digo y te comento, te recuerdo y te repito que ya no importa todo lo que hiciste antes, que en Él encontramos el perdón. Claro, por supuesto está, si tú y yo logramos arrepentirnos y cambiar nuestra manera de vivir, cambiar nuestra manera de pensar, y vamos a encontrar ese perdón a través de la cruz. Y quiero regresarme al versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y si en Él habita toda la plenitud de la deidad, del versículo 10, ustedes, nosotros, estamos completos en Él. Nosotros estamos completos en Jesús. Entonces, no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar si alguien viene y te dice otra cosa. Si alguien viene y te dice Jesús no es Dios. Si alguien viene y te dice, oye, tienes que hacer esto para poder ser salvo.
La salvación no es por obras. La obra ya sucedió en la cruz. Cuando alguien te diga, es que te hace falta esto, es que tú no tienes el Espíritu Santo porque no haces esto, no hay estas manifestaciones en tu vida, que nadie venga con esas filosofías huecas en tu vida, que nadie venga a meterte esas filosofías en ti. Y recuérdale lo que dice este versículo 10, que nosotros estamos completos en Él. Esas son filosofías que se levantan en contra. Pero tú y yo encontramos la plenitud, tú y yo encontramos el estar completos a través de Jesús. Y Jesús ya hizo todo por nosotros. Jesús ya nos dio una nueva vida, leíamos en el versículo 12. Jesús ya nos ha hecho unas nuevas criaturas, leíamos en el versículo 13. Y Jesús, aunque nosotros no lo merecíamos, lo hizo todo en la cruz. Lo dice el versículo 14 de este capítulo. Así que nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Vamos a orar unos momentos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Padre, aunque se